Smart Football con Juan Carlos Solano. Hola, ¿qué tal amigos de Smart Football? Es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Este podcast, y gracias a ustedes quienes lo escuchan, bueno, ha sido un éxito y creo que seguirá siendo un éxito por eso, porque ustedes son los que se retroalimentan, nos retroalimentamos y demás de todos estos contenidos que hemos hablado desde el inicio del podcast Smart Football. Hoy con un invitado que ya es un hombre de la casa. Lo hemos tenido comentando en Colombia, de hecho, Liga de Campeones de CONCACAF, en su momento allá en Atlanta. También lo hemos tenido haciendo diferentes análisis en Smart Football. Y hoy vamos a hablar de un tema que es, creo, boga internacional, boga mundial. Se habla mucho de lo que son los datos, de lo que es el Big Data y demás a nivel del fútbol. Para eso, nuevamente tomamos el teléfono y marcamos hasta los Estados Unidos, porque allá se encuentra el profesor Ricardo Montoya, a quien le damos un abrazo virtual a la distancia. Profe Richard, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Saludos a usted, Juan Carlos, y a los radioescuchas de Colombia. Sí, gracias. Ricardo, bueno, vamos a entrar de una vez porque sé que tenés mucho conocimiento en el tema que vamos a atacar hoy, y ese son los datos, el Big Data, que ha tomado relevancia en los últimos tiempos, y que bueno, al menos en Costa Rica, creo que aquí estamos empezando a tocar. Hay algunas empresas en nuestro país que están empezando a trabajar con inteligencia artificial, con números y demás, como nuestros amigos de Seafood y algunos otros también. Ricardo, acá vamos a hablar hoy sobre la función del scorer, ¿verdad? Que es aquel que se encarga de observar partidos de fútbol con el fin de identificar talento que pueda ser incorporado para ser contratado, ¿verdad? En un equipo. ¿Qué tanto la importancia de los números, de los datos a la hora de hacer contrataciones, Ricardo? Y te lo voy a poner en términos muy populares, para que no venga un jugador que termina haciendo un paquete a nuestro fútbol o al fútbol que sea y no se engañe. Ya los datos empiezan a arrojar cifras, a arrojar sin duda alguna una realidad que hay que tomar en cuenta. Empecemos por ahí, profe Ricardo. Sí, es un tema que ha cambiado mucho. Antes de una forma subjetiva se tomaba mucho en cuenta la opinión del visor, del scout, del ojeador, ¿no? Y la recomendación ahora se ha hecho de una forma más científica, aparte de, por ejemplo, buscar las cualidades de un jugador en cierta posición. Aparte de ser un buen jugador o que guste el visor, se tiene que tomar en cuenta todos los elementos objetivos que la estadística nos arroja sobre ese jugador. Entonces tenemos que mirar, dependiendo del modelo de juego, dependiendo de lo que se busca para esa posición, a qué liga va, qué tipo de liga es a la que se va a enfrentar, qué tipo de oponentes, qué tipo de juego juega su equipo en cual quiere ser contratado. Y todo eso influye a la hora de analizar los datos y arrojar una decisión final al respecto. Richard, yo te voy a ir mencionando algunos aspectos y los vamos a ir desarrollando, claro, en el espacio que tenemos en este podcast. Y vamos de una vez. El scorer, que es la persona encargada, lo hemos dicho ya, de observar el talento para luego ser reclutado en el club, tiene que empezar a evaluar el entorno actual y o pasado, ¿verdad? En el que se ha observado el jugador. Y aquí empezamos a hablar de aspectos técnicos, tácticos, físicos y psicosociales, que tienen que claramente tomarse en cuenta para esa valoración del jugador. El otro que empecemos por acá, Richard, a desarrollar el nivel de la competición, ¿verdad? Porque, quizás vamos y vemos a un jugador que sobresale en el Caribe, pero ¿qué nivel nos puede tener una Liga del Caribe, Richard, verdad? Así que es muy importante empezar por ese, el nivel de la competición. Sí, el nivel de la competición, dónde compite, cuáles son sus oponentes, qué tipo de experiencia tienen en esa competición, cuáles números han arrojado las últimas, digamos, 2 temporadas, o la última temporada, si es un novato, si es su primer año. El tipo de juego o la función que desarrolla en ese equipo y qué función va a venir a desarrollar en el equipo que está interesado en él. Por darte un ejemplo, hay gente que busca 9 goleadores, ¿no? Entonces vamos a traer a alguien del Caribe, un centro delantero que anotó 18 goles la temporada pasada, pero tenemos que analizar cómo los anotó, en qué equipo, bajo qué circunstancias. Por ejemplo, era un equipo que jugaba fútbol asociativo, donde el número 9 jugaba de espaldas al arco, donde el equipo siempre proponía, donde jugaba contra equipos que le cerraban los espacios, o fue un 9 que anotó goles jugando a la contra, atacando los espacios, su equipo esperaba y ellos contragolpeaban, y él por velocidad a los espacios
fue donde hizo un 50, 70, 80% de sus goles. Todas esas situaciones pesan al final a la hora de contratar, porque si usted va a traer un jugador que está acostumbrado a jugar a la contra, a atacar espacios donde la potencia y la velocidad es su arma, y lo trae a un equipo donde es un equipo protagonista, que tiene que jugar en espacios reducidos, de espalda al arco, donde no va a tener el mismo tiempo de espacio para funcionar, es muy probable que ese jugador no termine rindiendo. Claro, Ricardo, y dentro de ese análisis, a la hora de observarlo, también hay que mirar y examinar los partidos en los cuales ha sido analizado ese jugador, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo un partido en el que el grado de exigencia es bajo o muy favorable, por ejemplo, el equipo rival es débil y el partido es en casa, o todo lo contrario, un partido dificultoso donde el rival es de muy buen nivel y el partido es fuera de casa y demás. Sí, eso es lo que arroja la estadística. Por ejemplo, una vez que usted vaya a analizar, en ese caso concreto, usted dice, bueno, ¿cuántos goles anotó de visita? ¿Cuántos goles jugando de casa? ¿Cuántos fueron de cabeza? ¿Cuántos fueron a un toque? Define el 90% de las acciones solo de pie derecho o de pie izquierdo, o no, define con ambos perfiles. Entonces todos esos análisis al final te van desglosando y te van dando un perfil completo de que si en realidad este jugador calza en lo que usted anda buscando y lo que necesita, o si es un jugador que tiene esos números, pero que en realidad no calza dentro del modelo que usted anda buscando. Y exactamente, profesor, quiero hacer hincapié en eso porque también tiene que ver mucho la cultura futbolística del país o del club, ¿verdad? Porque no es lo mismo contratar, hablando en fútbol costarricense, en equipos de Costa Rica, un jugador para Liga Deportiva Alajuelense, para el Saprissa, que un jugador para Santos de Guápiles o para Pérez Celedón. Claramente ahí varía mucho también lo que hemos hablado, modelo de juego y demás. Hay unos equipos que se valora mucho la calidad técnica por encima de la física y viceversa, ¿no? Sí, correcto, y no solo eso, ahí entra también la parte mental. ¿Qué tipo es este jugador? ¿Viene en una racha consecutiva? ¿Ha tenido lapsus y ha bajado y ha vuelto a levantar? ¿Es un jugador que juega en un equipo grande de los países del Caribe? Digamos, ¿es un equipo grande de Jamaica o no? ¿Es un equipo pequeño? Es un jugador de selección, está acostumbrado al roce, cuando ha ido al roce ha respondido, en el roce internacional o no ha respondido. Todos esos factores terminan pesando también. Profesor Richard, acá en Smart Football, donde analizamos también esta parte inteligente del fútbol y demás, esto viene siendo prácticamente como parte del punto A que mencionamos, que es el entorno actual y o pasado en el que se ha observado el jugador, y ya usted nos ha dado el punto o los puntos para analizar. Y ahora, ¿qué le parece si tocamos el entorno futuro al que puede venir ese jugador? Ya usted lo tocó, pero acá creo que es importante como que ampliar un poquito, profesor, porque hablamos de las exigencias técnico-tácticas, ¿verdad?, que va a encontrar ese jugador dentro del equipo. No es lo mismo un equipo donde el sistema de juego de organización defensiva, por ejemplo, es retrasado, o sea, jugar un bloque bajo. Está acostumbrado a jugar un bloque bajo, pero resulta que al equipo que va a ser contratado, ese equipo no te juega un bloque bajo. Te juega quizás a 20 metros de la portería, a 30 metros de la portería, y te pone el bloque en el medio. Es ahí donde las exigencias van a cambiar claramente. No es lo mismo jugar, si contratar a un jugador que está acostumbrado a atacar espacios, a un jugador que tiene que ocupar espacios y jugar de espalda a su arco. Analicemos otro aspecto, un portero. Andamos buscando un portero. Va a venir a una liga donde hay mucho remate en media distancia, donde no tiene que dar rebote, o no, va a venir a una liga donde hay mucho centro. Vamos y utilizamos el video como una herramienta más para analizar estos datos, porque nos dan la estadística, vemos la estadística y nos dice que en los duelos aéreos el portero de 5 ocasiones, las 5 salió bien, ¿no? Sabe salir, pero vamos y analizamos que esas 5 ocasiones fueron en 20 partidos, no en un juego, ¿no? Entonces no sabemos exactamente sabemos que lo sabe hacer bien, pero no sabemos que tiene esa constancia o ese porcentaje tan alto consistentemente, ¿no? Entonces tenemos que analizar todas esas cosas. Es un portero que sabe jugar con los pies porque nos gusta salir de fondo, o tiene muy buena efectividad jugando en pase largo, porque nosotros en nuestro equipo no salimos jugando al fondo, jugamos más directo. Salimos buscando a los extremos, salimos buscando al número 9. ¿Y qué efectividad tiene en el pase largo? O no, es un portero que tiene muy buena efectividad saliendo jugando con el pie, el fondo, en espacios reducidos o en espacios cortos. Todas esas situaciones al final usted las complementa con el video, pero en realidad es el porcentaje a la hora de la estadística
cuando usted va y ve en totales o por partido, cuántas veces lo hace, qué tan efectivo fue, cuántos errores tuvo, no tuvo errores, etcétera, etcétera. Profesor, y para ir concluyendo, porque el tema me parece muy rico, hablamos también de las necesidades del entrenador del equipo del club a la hora de que, basados en el análisis que usted nos acaba de decir, ¿quién tiene más importancia o relevancia? Porque, por ejemplo, resulta que querés contratar un jugador, pero el entrenador no es el que todo el tiempo va a estar en el club. Me explico, el entrenador, la vida del entrenador va y viene. Puede durar 1, 2 años, 3 años, pero resulta que qué tan importante es tomarle la opinión al entrenador sabiendo que el entrenador es pasajero. ¿Qué es más importante, pensar lo que necesita el club o lo que necesita el entrenador como tal? Bueno, ambas se tienen que balancear porque, bueno, para eso existen, ahora está la figura del gerente deportivo, que es el que tiene que estar a cargo de establecer el ADN o cuál es el modelo que quiere impregnar, que quiere que sea su marca en la institución. Y al mismo tiempo tiene que ver con las estructuras y las variables y las formas, porque puede ser que un entrenador quiera traer, por ejemplo, un número 5, un volante de contención, volante defensivo, pero el club tiene 2 y en su estructura solo juega con 1. Entonces, ¿para qué me voy a llenar yo con un volante que sí, que puede ser muy bueno, que anda en muy alto rendimiento en este momento, pero que me va a venir a dejar 2 jugadores que yo tengo con proyección tal vez en el banco, o que tiene que venir a competir por un puesto entre 3 jugadores, cuando en realidad necesitamos un lateral izquierdo, o en realidad el club anda buscando un lateral derecho, o necesita más un volante ofensivo, o un extremo, o necesita traer un jugador a que compita con el número 10 del equipo, porque el número 10 del equipo es el único que hay y no tiene competencia y no tiene rendimiento. Entonces esas son las cuestiones que tienen que analizarse y llegar a un balance. Claramente el entrenador va a querer algo que le solucione en ese momento y a lo que él quiere y necesita, pero el club también tiene que pensar a largo plazo, ¿no? Bárbaro, profe, yo creo que masterclass así tremenda sobre los datos para contratar a un jugador posteriormente. Profesor, y para terminar así siendo puntuales, estos datos se pueden mirar sencillamente en la web, en Soccerway, en Transfer Market, y ya bueno, más adelante en el otro podcast vamos a hablar de empresas que organizan Big Data, ya pues como para clubes, pero simplemente metiéndose a Transfer Market, metiéndose a Soccerway y demás, hay datos del jugador por temporada, cuántos goles hizo, cuántos minutos jugó, cuántos partidos jugó, cuántas tarjetas amarillas y demás, así que esto está sencillito y de buscarlo. Sí, esos son datos generales, ¿no? Y que muchas veces es bueno compensarlos con, no solo fijándose en una sola, en un solo app, sino compararlo con 2 o 3, porque muchas veces no están actualizados, ¿no? Muchas veces tienen errores, pero hay otras compañías que van más allá y que nos traen los porcentajes por partido, por minuto. Es interesante ver los análisis también porque aparte de hacerlo de forma individual, se arrojan datos de forma colectiva. Y eso lo vamos a tocar en el siguiente podcast, que también lo trataremos con el profesor Ricardo Montoya. Profesor, ha sido nuevamente un placer conversar con usted en este Smart Football. Un placer estar aquí en los micrófonos de Colombia. Gracias.